Años de maltratos, humillaciones y menoscabos psicológicos son parte del crudo relato de un grupo de exreligiosas, entre ellas 3 chilenas que por primera vez rompen el silencio para revelar el contenido más íntimo de su denuncia contra la comunidad de origen peruana Siervas del Plan de Dios. Acusaciones de abuso de conciencia que conocimos en Chile con el caso Caradima y que hoy nuevamente vuelven a instalarse con estas nuevas denuncias que incluso han llegado al Vaticano exigiendo justicia y reparación. Esto es Reportajes Tele 13. Melanie tenía 17 años cuando creyó que la vida le tenía destinado pasar del uniforme escolar al de una religiosa. No a cualquiera, sino una sierva del Plan de Dios, la rama femenina de los Odalicios, comunidad de origen peruana que la deslumbró siendo adolescente. Hoy, el juicio de quien durante 7 años fue reconocida como la hermana Melanie es categórico. Me lavaron el cerebro, de todas maneras, y no... En ese momento no me di cuenta, pero claro, con los años yo miro para atrás y miro este sistema en el que estuve, las creencias que adopté como verdaderas y cómo vi la realidad por una cantidad de años y digo, esa cuestión fue un formateo cerebral. Al principio todo tenía sentido. Se trataba literalmente de renunciar a todo por seguir a Cristo. Eso incluía a la familia. En mi caso empezaron ciertos comentarios en contra de mi familia, como ninguneándolos un poco, a mi mamá. Sé de amigas también que les decían que su familia no era un lugar adecuado para que ellas pudieran estar, o que la mamá estaba loca, que era desequilibrada. Y era una forma de alejarte de tu familia y ya no hacerte sentir mamá a tu mamá, sino ellas ocupaban ese lugar. El servicio debe ser discreto, generoso, prudente y entregado. Frases que debían no solo aprenderse, sino practicarse, igual que las que apuntaban a la ciega obediencia. De base, la idea de que la autoridad es la voz de Dios, que quien obedece nunca se equivoca. Entonces, aunque la autoridad se pudiera equivocar en alguna orden, cuando tú obedeces nunca te vas a equivocar. Eso siempre va a ser voluntad de Dios. Sin embargo, esa voluntad divina en la práctica podía tener un aspecto muy mundano. Obediencia absurda la llama hoy Paola, quien se salió después de 17 años, cansada, dice, de ver humillaciones y maltratos. Y a muchas mujeres con las que viví reducidas a ser sirvientes, había hermanas dentro de la comunidad que totalmente alejadas de lo que se supone que es la vida comunitaria, la vida apostólica, su labor era ser las sirvientas de la superiora, literal, hasta lavarle los calzones. Paola es colombiana, pero sirvió muchos años en Chile dedicada al cuidado de ancianos. Más de alguna vez incluso apareció dando su testimonio de religiosa ante las cámaras. Yo soy la hermana Paola Matos, soy directora de uno de los hogares que tiene la Fundación La Rosa. Y es que no se trata de que estas mujeres hayan perdido la fe. Lo que pasa, dicen, es que abrieron los ojos. Les hacían correcciones inauditas que llegaban a humillaciones, ¿no? Como decirle, piensa, no seas torpe, utiliza tus neuronas. Entonces, pero ¿cómo puede estar pasando esto dentro de la comunidad? Traté de muchas formas de hacerlo saber, pero siempre que tú alzabas la voz en la comunidad, eras o quien estaba mal, o quien estaba por malos caminos, estaba escuchando al demonio. Entonces, desde adentro era imposible poder hacer algo. Difícil contrarrestar la fama que afuera lograba el movimiento. Su cara más visible y popular, la música. Hoy despierto tu presencia. Al ritmo del rock y el pop latino, las pegajosas canciones compuestas por ellas mismas le permitieron actuar en una docena de países. Pueden decir que tocaron en más de una oportunidad ante el Papa Francisco, grabaron una decena de videoclips y sus visualizaciones en YouTube suman millones. Durante los 9 años que estuvo en su proceso de formación, Daniela quiso ser una de ellas. Para mí la música y el arte son algo que hace que mi alma vuele. De hecho,
Aquí la vemos con su guitarra en mano animando celebraciones religiosas, pero nunca logró ser considerada como protagonista de la banda. Igual reconoce haber sido feliz con el canto, pero eso se disipaba conviviendo en comunidad. Con pena recuerda verse obligada a cambiar un uniforme viejo por uno húmedo recién salido de la lavadora y aceptar el reto en público. Fue muy duro ver cómo mi autoridad me zamaqueó. O sea, como un niño de 3, 4 años. Yo me asusté mucho, me quedé muy impactada porque dije, en un momento pensé ¿dónde estoy? Hacer mucho deporte era una regla, quizá una forma de entender el sacrificio. Yo le tenía mucho miedo a la piscina, a nadar, al mar, al agua. Y me acuerdo que la primera vez que entramos de noche. Y nos preguntaban que por qué estábamos ahí, por quién estábamos ahí nadando y toda la cuestión, y tú tenías que, claro, decir que era por Jesús. Pero esa exigencia física tenía otros propósitos, probablemente más por estética que por salud. Yo pasé por un proceso de dieta, no sé si les molestaba, tal vez ellas decían que efectivamente cuando uno era muy gordo no era muy apostólico. Apostólico significa que tú eras como un ejemplo a seguir para los demás. Esta ex religiosa que prefirió no ser identificada ratifica que el sobrepeso era una cuestión que se corregía en público. Y fue enfrente de toda la comunidad, donde a la superiora se le ocurrió decirme como, oye, estás más gorda, necesitas bajar de peso, deja de comer arroz y no sé qué. Y fue como automáticamente todo un año en donde podía comer guisos y ensaladas, cero postre, nada de eso. Y además tenía que hacer deporte todas las noches. Y al parecer, esa era la regla, que todo el mundo se enterara, como vio más de una vez le ocurrió a alguna hermana. Fueron como 3 o 4 días en que la pobre se sentaba a esa mesa, y éramos una comunidad muy grande, y por todo lo que hacía, o si quería hacer como ya voy a estar mejor, sonreír, la retaban por eso. Si iba a comer, pero la retaron mucho, que la pobre terminó llorando muy, muy fuerte, como muy angustiada. A otra, la casa era muy grande, pero eran tan fuertes los gritos que le daban a esa hermana que por más que cerráramos las puertas se escuchaban los gritos. Todo reto se justificaba espiritualmente, haciendo de la humillación, el dolor y la culpa algo necesario para crecer a los ojos de Dios. Me acuerdo a mí una frase que me repitió algo harto una de las superioras era, pero a ver, vamos, mueve la única neurona que tienes, dale. Haciendo alusión todo el rato a que lo que estaba diciendo era tonto, que no le parecía. Y no solo a mí, ¿no? Era su modo de corregir a otras. Estúpida, tarada, imbécil. A mí no me lo dijeron, pero lo escuché. A las religiosas mujeres, a ellas les ha costado mucho hablar. Y les cuesta mucho hablar porque se sienten que van a pecar si hablan, porque son esposas de Cristo. Y ellas asumen que Cristo las protege. El ungido siempre está con ellas. Marcial Sánchez, historiador y experto en Iglesia Católica, sostiene que el abuso de conciencia va minimizando a la persona al punto de someterla. Para alguien que vive por y para Dios, su trascendencia es la debilidad de la que se aprovecha el abusador. Que hay una conspiración del silencio, hay un abuso permanente, y estas mujeres que las alejan de la realidad, algunas las enclaustran, a otras las hacen hacer cosas que ellas no se habrían imaginado nunca antes de entrar, y todo siempre bajo el alero de la salvación del alma. Y la primera vez que expreso estas dudas a esta persona que te contaba, me gritó muy fuerte y me dijo que era una miserable. Esa palabra me dijo textual, ¿no? Eres una miserable, Jesús está en la cruz, clavado por ti, y tú quieres tus gustitos. Justamente, desprenderse de esos gustitos es lo que una sierva hace para acercarse a la santidad. Eso queda claro en las entrevistas y notas sobre esta comunidad que han sido difundidas en los canales religiosos de la televisión peruana. ¿No? Dejé la universidad en ese momento, dejé una familia, dejé algunas instancias con mis amigos, sí, pero gané mucho, ¿no? Gané la experiencia del amor profundo, gané la experiencia del despliegue intenso, ¿no? O sea,
si uno quiere realmente ser feliz y volar intensamente, uno tiene que responder. Esta joven también decidió abandonar la comunidad. Hoy intenta rehacer su vida, al igual que muchas que en su momento no eran conscientes de lo que les pasaba. En el momento no nos dábamos cuenta, pero nuestros familiares, nuestros amigos o personas de nuestro alrededor nos decían éramos como fotocopias, todas pensábamos igual, hablábamos igual, hasta nos reíamos, nos sentábamos igual. Pero era todo este proceso de cómo nos van moldeando. Las Siervas del Plan de Dios nacieron como una de las ramas femeninas del grupo religioso peruano Sodalicio de Vida Cristiana, un movimiento presente en 25 países y con más de 20.000 seguidores, que llegó a Chile en 1999. Rápidamente se expandió al área educacional, teniendo participación en distintos colegios, incluso como controladores de la Universidad Gabriela Mistral hasta el año pasado. Su fundador es Luis Fernando Figari, un laico, figura prosanta para sus adherentes, que en 2015 fue denunciado junto a otros líderes del grupo por abusos psicológicos, físicos y sexuales contra menores de edad. Atrocidades que en nombre de Dios y de la Iglesia Católica, el Vaticano que disuelva el sodalicio Fernando Figari fue sancionado por la Santa Sede. La única sanción que hasta hoy ha recibido Figari es haber sido apartado para cumplir con una vida de penitencia y oración en Roma, sin que aún responda judicialmente. El libro Mitad monjes, mitad soldados recogió 30 testimonios de abusos que lo acusan directamente a él y otras cabezas de la organización. Para su autor, el periodista Pedro Salinas, lo que ahora pasa con las siervas no le sorprende, porque Figari la fundó bajo el mismo patrón y las mismas enseñanzas. Las intervenciones deben ser radicales y deben ir hasta el final. Y en este caso, para mí, el final es la disolución de este tipo de movimientos. Porque a mí no me van a decir que Luis Fernando Figari no le ha contagiado o no le ha instalado el mismo chip que le puso al sodalicio, no lo tienen en las siervas o no los tienen en las fraternas o no está en el MBC o Movimiento de Vida Cristiana. Lo mismo piensa en Chile José Andrés Murillo, uno de los denunciantes en el caso Caradima. Hoy, a través de la Fundación para la Confianza que él encabeza, se están tramitando las denuncias de las ex religiosas. Algunas han llegado directamente a Roma, otras al Arzobispado de Santiago y también al de Lima. Un proceso que parte, pero no se agota en el ámbito canónico. Que la Iglesia Católica reconozca desde sus propias leyes que aquí ha habido una vulneración. En este caso tenemos que buscar las formas para que alguna tipificación calce con el daño que se ha provocado, ¿no? Es hacerlo público. Nuestra gran labor, creo, como organización, como Fundación para la Confianza, es prender la luz. Los primeros casos de abuso de conciencia los conocimos en Chile con el caso Caradima. Lo novedoso es que ahora son ex religiosas las que rompen el silencio para denunciar lo mismo. El ex párroco del Bosque aquí era idolatrado y considerado casi un santo. Lo mismo ocurría en Perú con Figari. Era una locura, venía Jesús, bajaba del cielo. Nada, las hermanas así, vueltas locas, preparando todo lo que iban a hacer. Preparaban bailes tiempo antes, bailes de los países a los que pertenecíamos. Se practicaban los postres que a él le gustaba por harto tiempo para que quedara a la perfección como a él le gustaba. Se pintaban las casas, se mandaban a arreglar, o sea, era una locura. Todas las casas tenían una frase de él. Pedimos insistentemente respuestas a la organización religiosa, pero no fue posible acceder a una entrevista en cámara. Desde Lima, solo nos respondieron a través de un mail. Las denuncias a las cuales hace referencia serán tramitadas en un proceso penal canónico. Las siervas del Plan de Dios estamos hace unos años en un proceso de reflexión y renovación espiritual. Actualmente nos encontramos fomentando la dación de cursos de formación, diálogos con especialistas, generación de protocolos que nos ayuden a prevenir y denunciar situaciones de abuso en nuestras comunidades. Poco. Muy poco para que las víctimas sientan que hay real preocupación por reparar sus heridas, al punto de sentirse ajenas, extrañas, incluso en el reencuentro con sus familias. Y que ellas acepten que sí han habido abusos, no han sido errores,
Entonces, desde que no haya un reconocimiento de estos abusos, no se puede decir que se están cambiando. Fue así de quiebre, heavy. Como decir, esta no soy yo, como que no reconocerme, ¿cachai? Después de 7 años. Pero no sé, para mí ese fue un momento clave al que le di muchas vueltas después. Y me empecé a conectar conmigo y me di cuenta que no era feliz, no. Pero sé que estando acá afuera Dios me ama mucho más, porque soy yo. Yo en lo que hago, vibro con las cosas que en verdad amo hacer. Desde esa decisión creo que empecé a vivir nuevamente.